La atalaya de esta semana. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 10 al 16 de junio. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué espera Jehová de nosotros? Espera que todos los cristianos lleguen a ser adultos. Primera a los Corintios 14:20. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué preguntas responderemos en este artículo? ¿Qué significa ser un cristiano adulto? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? ¿Y por qué no debemos confiarnos? Párrafo 3. Pregunta: ¿qué significa ser un cristiano adulto? En la Biblia, la idea de ser un cristiano adulto no tiene que ver necesariamente con la edad. De hecho, la palabra griega que se traduce adulto también puede significar maduro, perfecto y completo. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo son los cristianos maduros? Ellos obedecen todas las normas de Jehová, no solo las que les convienen. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? Los cristianos que siguen siendo inmaduros pueden dejarse engañar fácilmente por las personas que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser un cristiano maduro? Por ejemplo, al cruzar una calle, puede que una madre le pida a su hijita que la agarre de la mano. A medida que su hija va creciendo, es posible que la mamá la deje cruzar sola, pero le siga recordando que debe mirar a ambos lados antes de hacerlo. Cuando finalmente la hija se convierte en adulta, ya es capaz de evitar ese tipo de peligros por sí sola. En sentido espiritual pasa lo mismo. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 7. Pregunta: ¿necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? ¿Significa eso que los cristianos maduros nunca necesitan la ayuda de nadie? No. Hay veces en las que también necesitan pedir ayuda. Párrafo 8. Pregunta: ¿por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales? Por ejemplo, algunos destacan por su sabiduría, otros por su valor, otros por su generosidad y otros por su empatía. Párrafo 9. Pregunta: ¿por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Un niño se convierte en un adulto de manera natural con el tiempo, pero nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática con el paso de los años. Párrafo 10. Pregunta: ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Para llegar a ser cristianos maduros, lo primero es tener el deseo de madurar. Quienes prefieren ser como niños inexpertos nunca progresarán en sentido espiritual. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Nos da pastores y maestros en la congregación que nos ayudan para que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? Algunas de esas enseñanzas fundamentales tienen que ver con el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la resurrección. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreos 5:14? Para sacarle provecho, tenemos que estudiar la Biblia, meditar en ella y esforzarnos por aplicar lo que aprendemos. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo ayudó Pablo a los corintios a madurar? Parece ser que los cristianos de Corinto le pidieron a Pablo que estableciera una norma respecto a si podían comer comida que se había ofrecido a los ídolos. En vez de decirles lo que tenían que hacer, Pablo les explicó que cada persona tiene derecho a elegir según su conciencia.
mencionó varios principios bíblicos que los ayudarían a tomar una decisión que los dejara tranquilos y no hiciera tropezar a nadie. Párrafo 15. Pregunta: ¿cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? Algunos habían dejado de crecer en sentido espiritual, y por eso les dijo: vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. Hebreos 5:12. No se mantuvieron al día con las cosas nuevas que Jehová les estaba enseñando mediante la congregación. Por eso Pablo quería ayudarlos a aceptar las verdades profundas que les estaba enseñando en esa carta por inspiración. Párrafo 16. Pregunta: además de alcanzar la madurez, ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos no solo para alcanzar la madurez, sino también para mantenerla. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué nos enseña la carta a los colosenses sobre la madurez cristiana? Que tanto Pablo como Epafras sabían muy bien que para mantener la madurez hay que esforzarse y contar con la ayuda de Jehová. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué podría pasarle a un cristiano maduro? Pablo les advirtió a los hebreos que un cristiano maduro podría acabar perdiendo para siempre la aprobación de Dios. Párrafo 19. Pregunta: ¿cuál debe ser nuestra meta? Continúe nutriéndose con alimento espiritual sólido y aprendiendo cada día más a pensar como Jehová piensa. ¿Qué respondería? ¿Qué significa ser un cristiano adulto o maduro? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué no debemos confiarnos?